estudiando la palabra de Dios, más bien estamos estudiando la palabra de Dios. Nos llevó casi 6 meses estudiar toda la epístola de Santiago, desde Santiago capítulo 1 versículo 1 hasta Santiago capítulo 5 versículo 20, que eso fue hace 2 semanas que terminamos, versículo a versículo estudiando la palabra de Dios. Entonces el estudio de la palabra de Dios es lo que nos va a llevar a entender y a conocerlo a Él. Esto se trata de conocer a Dios, se trata de que Él transforme nuestras vidas a través de su santa palabra y con el poder del Espíritu Santo de Dios. Esto se trata de conocerlo a Él. Entre más tú lo conozcas, más te vas a enamorar de Él. Y aunque venga tormenta, aunque venga lo que venga, nadie me podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque lo conocemos de cerca. No es una emoción, no es algo que de pronto hoy me mueva. Yo digo estoy feliz o contento porque de pronto la música en la iglesia hoy sí me tocó. No, esto no se trata de la música. Nosotros venimos acá a alabarlo a Él, no que la música nos llene a nosotros o nos haga mover fibras, que no es como funciona el estudio y de lo que se trata la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia, corremos al templo a alabar su santo nombre, a glorificarlo por lo que ha hecho en nuestras vidas, por la semana, quizá por el trabajo, por mi esposa, por mis hijos, porque estamos sanos, porque no hemos sido contagiados con este coronavirus o con esta pandemia, como lo quieran llamar. Entonces venimos a la iglesia y decimos gracias Señor, gracias porque una semana más y sigo de pie, sigo firme en ti, gracias, te alabo y te conozco, que es lo más importante y maravilloso. Nosotros aquí como iglesia es lo que hacemos, estudiar la palabra de Dios sistemáticamente, y eso lo empezamos a hacer hace unos años, versículo tras versículo, libros completos, y así el Señor nos va a enseñar la palabra. Entonces le damos gracias a Dios porque hoy empezamos la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro, luego de Santiago sigue Pedro en su orden, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hoy vamos a ir hasta ahí. No tenemos ningún afán para estudiar todos los 66 libros de la Biblia. Tenemos ¿cuánto tiempo? Toda la vida, hasta que Él venga por nosotros. No tenemos afán si avanzamos un versículo o dos, pero sí nos habla la palabra de Dios profundamente cada 8 días. Para los que toman nota y que llevan el récord allí en sus apuntes y su cuaderno, el día de hoy vamos a titular el mensaje Los peregrinos redimidos. Los peregrinos que redimidos es como vamos a titular el mensaje en esta noche. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Y qué es Bitinia? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Vamos a estudiar esta noche en el poderoso nombre de Jesucristo. Y si Sandra o Pipe, que están allí en el sonido, me consiguen una Biblia, por favor, muy urgente, y yo los espero. Ahí hay Biblias, en los estantes hay Biblias suficientes para todos los que llegan a este templo y por alguna razón no traen una Biblia en sus manos. ¿Ya la tenemos por ahí? Gracias. Vamos. Ya hay, ¿quién está? Pipe está buscando la... Son dos. José, ¿tú necesitas? Juanjo. Ok. Entonces, el apóstol Pedro escribe la carta para animar y para fortalecer a los creyentes. Dice que el texto, versículo 1 del capítulo 1, expatriados de la dispensación. Ellos habían sido expatriados de su tierra, los habían sacado corriendo, los habían echado de su tierra, o habían tenido que salir huyendo de lo que estaba pasando en toda Asia Menor, específicamente en Jerusalén.
más específicamente en Israel, que habían acabado de sacrificar a Jesucristo, lo habían crucificado. Entonces Pedro, después de un tiempo, les escribe esta carta a los expatriados porque están sufriendo persecución. Ayúdame, Sandrita, allá atrás con las Biblias. Juan José tiene su Biblia en el celular, los que tienen los dispositivos está muy bien para que tengamos el texto bíblico ahí. Muchas gracias, Sandrita. Dios te bendiga. No, así está bien, Fifi, gracias. Entonces, y de hecho, Sandrita, si les puedes ayudar ubicando Primera de Pedro, capítulo 1, sería importante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces, vamos avanzando. Entonces, Pedro, ¿qué hace? Les escribe una carta porque todos ellos estaban siendo, ¿qué? Perseguidos. Ellos necesitaban ser fortalecidos porque habían sido sacados de su tierra, de su territorio, y ellos seguían perseverando en la verdad de Cristo en medio de la prueba. Los hostigaban, los asediaban, los perseguían. O sea, es una situación difícil. De pronto es algo parecida con lo que estamos viviendo, porque estamos encerrados, el virus no nos deja avanzar, queremos hacer otras cosas y no podemos, estamos agotados. Entonces esto es una palabra de aliento, mis queridos hermanos, para este pueblo. Entonces todo Asia Menor, pero lo más interesante del texto es que ellos no dejaban de perseverar en el Evangelio, ellos no dejaban de llevar la palabra de Dios, ellos no dejaban, no se quedaban quietos anunciando las buenas nuevas de salvación, porque acordémonos que todo empezó en Jerusalén con Jesucristo, todo empezó ahí y se fue expandiendo el Evangelio de Él a tal punto que ya había llegado a Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, o sea, Asia Menor. Todo Asia Menor ya se estaba llenando de cristianos del primer siglo. ¿Cristianos qué? Judíos que se habían vuelto cristianos. Entonces los estaban persiguiendo ellos, ¿quiénes? Los romanos los perseguían. Los mismos judíos que estaban enfurecidos porque ellos no creían, de hecho lo crucificaron, los perseguían para asesinarlos. Acordémonos del apóstol Pablo. Pablo persiguió a cristianos, gentiles y judíos para asesinarlos, para matarlos, porque no compartía lo que ellos hacían. Él estaba sesgado, diciendo, convencido que tenían que seguir la ley de Moisés. Entonces estaban siendo realmente perseguidos. ¿Quiénes más los perseguían? Las familias de ellos. Porque cuando era una familia está papá, está mamá, están hijos, hay primos, tíos, y en las familias del Medio Oriente son todos muy cercanos, y resulta que ahora uno dice yo soy cristiano, y el papá se voltea y dice, ¿usted qué le pasó, hermano? ¿Le lavaron el cerebro por allá? ¿O fue qué le pasa? ¿Cómo que cristiano? No, sí, ahora yo creo en Cristo, yo hice una confesión de fe, yo creo en Cristo, Él está cambiando mi vida. Pues no, Señor. Entonces la misma familia empieza a perseguirnos, empieza a hostigarnos, empieza a acorralarnos, quieren que volvamos a ser unos ebrios. Es decir, yo cuando hablo con ustedes, con algunos de ustedes, les digo, la familia de nosotros nos persigue y nos hostiga para que sigamos siendo lo que éramos antes. Digo, ¿cómo es posible que un papá vea a un hijo cambiado, transformado, un hijo que ahora está caminando derechito, que está juicioso, que no se le pierde el viernes y vuelve el sábado todo amanecido, un hijo que ya no llega a vomitarse en la sala o por ahí porque llega ebrio, y el papá le dice que por qué se volvió así? Porque él no ve, él es ciego, a él no le ha llegado Cristo a su vida, no le ha llegado. Pero esas luchas las pasamos todos nosotros sufrimos esas luchas. Entonces Pedro, ¿qué hace? Pedro escribe esta carta a todos estos para darles fortaleza, para darles esperanza, para que sigan caminando firmes con Jesucristo, para que perseveren en la fe, para que no retrocedan sino que avancen, porque hay algo más allá.
hay algo adelante, hay algo muy lejano, pero cercano a la vez. Está con nosotros, con los pies en la tierra y con los ojos en el cielo, porque Él fue allá a preparar un lugar para nosotros. Entonces nosotros somos peregrinos redimidos. Nosotros somos peregrinos redimidos, o sea, expatriados, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces nosotros estamos aquí pasando un tiempo temporal. Es un tiempo temporal, es un tiempo en el cual tú vas a tener algunas luchas, muchas felicidades también y alegrías, pero esa es la vida del cristiano. Pero ya cuando vayamos, cuando estemos allá, vamos a estar en plenitud con nuestro Señor Jesucristo. La persecución no detiene la difusión del Evangelio. La persecución nunca va a detener la difusión del Evangelio. Por el contrario, mis queridos hermanos, hace que crezca, hace que crezca. Entonces, cuando estéis en diferentes pruebas y situaciones, acordémonos de esto que nos dice el apóstol Pedro a los expatriados de la dispensación. Es una carta de aliento, de ánimo, y les está diciendo: sigan adelante, avancen, no se queden quietos, que nosotros ya hicimos una profesión de fe. El que creímos es real y verdadero. El que creímos no nos estaba mintiendo. Vamos a ir a estar allá con Él en un futuro próximo o lejano, pero vamos a estar con Él allá. Entonces es una voz de aliento y de esperanza. A los expatriados, es una persona, y aquí me disculpa mi hermana Hilda, porque la hermana Hilda aplica perfectamente como una persona expatriada. Y me disculpa que ponga su nombre aquí como ejemplo, pero es una realidad. Muchas personas de nuestro vecino país, Venezuela, llegaron aquí expatriados, los sacaron por las razones que sean. Entonces todos ellos viven la realidad de una persona que salió de su país, llegó a otro país, con otro gobierno, con otra cultura, con otros modos, con otras costumbres, y que a veces no los quieren. Entonces su país los sacó, y el país donde llegan a veces tampoco los quiere y pasan situaciones difíciles. Entonces Pedro le dice: ánimo, Cristo está contigo, Cristo es tu galardón, Cristo te defiende, Cristo va delante de ti, Cristo murió por ti, y me fui a preparar moradas, casas. Y dice la palabra de Dios, ahorita lo vamos a ver, que es una ciudad y el arquitecto es Dios, cuyo arquitecto es Dios. Esa es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos. Entonces somos peregrinos redimidos. Nosotros somos eternos. Tú y yo que estamos aquí, creímos en Jesucristo, somos eternos. Tú no estás aquí por un tiempo corto. Tú eres eterno, no vas a perecer. No vamos a perecer nunca, porque creímos en Jesucristo. Amén. Según la palabra de Dios, dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, nos afirma lo que estamos ya hablando, lo que estamos diciendo, lo que la palabra nos lleva y nos ha llevado en esta tarde, mis queridos hermanos. Eso está ahí atrásito. Filipenses capítulo 3, versículo 20, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía, a mí este texto es tan hermoso, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde es tu ciudadanía? De los cielos. ¿De dónde es tu ciudadanía? O sea, tú no eres colombiana realmente. Juanjo, tú no eres colombiano, ¿sabías? Nadie aquí. Cuando creímos en Jesucristo, cuando decidimos por Jesucristo, pasamos a ser ciudadanos del cielo, ciudadanos celestiales. Él nos da ese privilegio, Él nos da esa posición. Cuando decídete por Jesucristo y pasa a ser ciudadano celestial. Decídete por Jesucristo y pasa a ser ciudadano celestial. La palabra de Dios lo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Tu
cédula de ciudadanía, los que tienen cédula y los que tienen tarjeta de identidad, en la parte de atrás, cuando la vuelvan a mirar, no es República de Colombia. ¿Qué es? Ciudadanía de los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Gloria a Dios. Esperamos a Jesucristo, que venga por nosotros y nos lleve, que venga por nosotros, como dice la palabra de Dios, como una abrir y cerrar de ojos, que venga en la nube y nos lleve a pasar con Él la eternidad. Dice, donde también esperamos al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 10. ¿Quién es el constructor y el arquitecto? Dios. Es una ciudad que se pueda preparar por nosotros, hacer para nosotros. Entonces tú aquí hoy estás viendo y estamos entendiendo que tú realmente tienes una propiedad en el cielo. Realmente Él se fue a hacer esta ciudad, como dice la palabra de Dios en Hebreos 11:10. Hebreos 11:10 dice, porque espera. Hebreo es maravilloso porque habla de los padres de la fe. Habla de Moisés, habla de Abraham, habla de Jacob, todos los padres de la fe. Y aquí está hablando de Abraham, para ponernos un poco en el contexto. ¿Y Abraham qué dice de él? De Abraham dice, porque Abraham, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Nombra una profesión. Un arquitecto es una persona que diseña, que construye, no es el que realmente el que hace, pero diseña toda la estructura, diseña cómo va a ser el edificio, cómo va a ser la casa, cómo va a ser toda una ciudadela. Un arquitecto diseña todo eso, cómo va a ser la ciudadela. Luego llega el ingeniero civil a trabajar en esa área y empiezan a montar la estructura. Es un arquitecto. ¿Y quién es el arquitecto? Por excelencia, Dios. Entonces esa casa es de lo más hermoso que se puedan imaginar, donde vamos a pasar nuestro tiempo allá en su presencia. Allá vamos a pasar, dice la palabra de Dios. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. De Pedro 3:13. También esperamos todo esto. Entonces Pedro le escribe a todos estos hombres, mujeres, niños del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia. Capadocia todavía existe hoy. Hoy todavía existe Capadocia, es donde salen aquellos globos. Es muy famosa por los globos aerostáticos, y las personas que viajan al Medio Oriente hacen esos vuelos en globos, y se llama Capadocia, se llama la ciudad, y queda en Turquía. Entonces toda esta región y todos estos hombres y mujeres que estaban siendo perseguidos, Pedro les da una voz de aliento, mis queridos hermanos. Pedro nos da seguridad, una seguridad basada en la obra redentora de Jesucristo, que nos hizo libres de la condenación del pecado. Les da seguridad y nos da seguridad como iglesia de Dios. Somos iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios, redimidos por Jesucristo, elegidos por Dios según su presencia, mis queridos. Esa es una palabra de ánimo. Versículo 2 para avanzar en esta noche. Dice la palabra. Versículo 2. Es la continuidad. Entonces aquí hay puntos importantes en ese versículo 2. Hay puntos muy profundos en ese versículo 2. Dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre.
¿Qué es presciencia? Presciencia, ¿qué es? Es un conocimiento previo de lo que ha de acontecer. Es un conocimiento previo del futuro. Dios tiene ese atributo, la presciencia de Dios. Es uno de los atributos de Dios. La presciencia. El libro, la Biblia, que contiene 66 libros, todo esto, Él no lo escribió. El Génesis, más o menos, estamos hablando de hace unos 6.000 años que se escribió el Génesis, probablemente lo escribió Moisés. Y si leemos desde el Génesis al Apocalipsis, todo tiene un conducto de un solo autor. Y todo lo que aconteció con Jesucristo se escribió en el Antiguo Testamento, de lo que iba a pasar. Y todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento va a pasar también hacia adelante. O sea que Dios eterno vio todo ya lo que pasó, lo que aconteció, y nos lo entregó para saber y para entender las cosas del reino. Para entender las cosas del reino, para nosotros nos lo dio. Eso es presciencia. Aquí está escrito el Apocalipsis. Va a suceder, va a acontecer todo. Porque así como dijo Malaquías, por ejemplo, o profetas del Antiguo Testamento, que Jesús nacería en Belén, nació en Belén, ¿cierto? También hablaron de María unos 500 años antes, y María fue protagonista de este nacimiento. Entonces todo se va a cumplir. Eso es la presencia de la que estamos hablando. Entonces tú y yo fuimos elegidos porque Dios desde de antemano ya sabía que nosotros en un momento determinado de tu vida ibas a escuchar la palabra de Dios, ibas a recibir, ibas a creer en Jesucristo. Ibas a creer en Jesucristo. Esa es la presencia. Dios desde la eternidad conoció que tú creerías en el Hijo. ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16, ¿cierto? Yo lo digo, ya muchos se lo saben. Juan capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera toda la humanidad. Entonces el Evangelio es dado para todos, toda la humanidad. Pero solo los que creen en Jesucristo vienen a ser parte de la familia de Dios y salvos, y recibirán estas promesas que estamos hablando. De eso se trata, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, versículo 9, versículo del 9 al 11, y vamos a leer Romanos 10 del 9 al 11 para ir entrando. Estamos en lo que nos dice la palabra de Dios de la primer punto, la presencia de Dios, la presencia que fuimos elegidos. Capítulo 10, yo ya llegué. Me imagino que yo, claro, va mucho más rápido como siempre. Dice la palabra de Dios que si con que debemos confesar que Jesús es el Señor, y debemos creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Cómo cree una persona en el corazón si el corazón es un músculo? ¿Cierto? Aquí está haciendo una referencia a la mente, a la razón. En muchas partes de la Biblia el corazón hace referencia a la mente, a la psiqui, como el centro de todo es nuestra mente. Y la palabra de Dios dice que si tú crees con tu mente, con tu razón, te decides por Jesucristo y crees que Dios lo levantó de los muertos, está hablando de la resurrección, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Tú crees en toda esta verdad para que seas justificado. Tú debes creer en Jesucristo para ser justificado. Para que seas justificado, debes creer en Jesucristo. Versículo 11, pues la Escritura
Todo se basa en creer. Un día tú te vas a encontrar, ya te encontraste con Jesucristo y decidiste por Él y eres salvo. Y eres salvo y entras a ser parte de la familia de Dios inmediatamente. Entras a ser parte de todos estos beneficios maravillosos que el Señor nos da. Entramos a ser parte de todos estos privilegios que el Señor nos da. Y el versículo 10-17 dice de Romanos: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe, la gracia, todo esto se junta. El Espíritu Santo de Dios que convence de pecado, todo se junta para que una persona crea en el Señor Jesucristo. Para que una persona llegue a los pies de Jesucristo debe creer, pero debe oír la palabra de Dios, debe oír el texto bíblico. Por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios, que leamos la Escritura, que no creamos en fábulas engañosas y mentiras, sino que vayamos al texto bíblico y lo escudriñemos como lo estamos haciendo y como lo hacemos aquí en la iglesia, versículo tras versículo. La Santísima Trinidad intervino en tu salvación. La Santísima Trinidad intervino en tu salvación. Nos lo dice el texto, primera de Pedro 1:2, que es nuestro texto base. Dice: elegidos según la presencia en santificación del Espíritu para obedecer. Ahí están las tres personas de la Santísima Trinidad que todos confluyen para que un pecador se arrepienta, crea en Jesucristo. Todo se resume en creer en Jesucristo. Todo nos lleva y apunta a que debemos creer en Jesucristo. Aquí no es creer en el líder, no es creer en el pastor, no es creer en la alabanza, no es creer... No, creer en Jesucristo es la única fuente de salvación. No hay otra fuente de salvación. Solo a través de Jesucristo seremos redimidos. Solo a través de Jesucristo seremos salvos. Solo a través de Jesucristo seremos regenerados, seremos cambiados y seremos transformados. Y lo más importante, solo a través de Jesucristo recibirás vida eterna. O sea que después de que pasemos de este tiempo terrenal, nos vamos al cielo a seguir viviendo la eternidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice el texto, la palabra. La Santísima Trinidad intervino en tu salvación. Dios Padre dio al Hijo. Dios Espíritu obra en nuestras vidas y nos aparta, nos hace para Él, nos toma para Él y nosotros le pertenecemos. Amén. Pero también dice el texto, nuestro texto base, que es primera de Pedro. Vamos a primera de Pedro y seguimos en nuestro versículo 1 y 2. Y también nos dice el texto: elegidos según la presencia de Dios Padre para el creyente. Hay un propósito que está ahí, que nos dice que es para obedecer, uno. Obedecer. Tú te haces cristiano, empieza una transformación, empieza un cambio en tu vida. El Espíritu de Dios empieza a trabajar y tú te adhieres a Él. Tu gobierno cambia. Tú ya no le perteneces al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, y es el que gobierna. No, ya el gobierno tuyo, cambias de gobierno, ya estás bajo el gobierno de Dios. Y por eso, si tú cambias de gobierno, y vuelvo a poner con el permiso de la hermana Hilda el ejemplo, si ella permanece aquí bajo este gobierno colombiano, que ella es venezolana, y empieza a hacer todo un trabajo acá y unos trámites, el gobierno colombiano le dice en algún momento: hermana Hilda, querida Hilda, ahora yo te voy a dar la ciudadanía colombiana. Entonces el gobierno de esta querida hermana cambia.
cambia, ya no es el gobierno de allá de Venezuela que gobierna su vida, sino el gobierno de Colombia. Entonces, cuando tú creíste en Jesucristo, cambiaste de gobierno, ya no es el príncipe, la potestad del aire que gobierna tu vida, que te lleva a hacer impiedad, que te lleva a hacer cosas inmundas, que tú a veces no quieres, pero no entiendes por qué no puedes dejar de hacerlas, sino que cambias de gobierno, entras a ser ahora ciudadano de los cielos, el Espíritu Santo de Dios entra en tu vida y tú empiezas a vencer lo que antes te esclavizaba, que era el pecado. Tienes la fuerza para poder salir de ahí. De lo contrario, no vas a poder vencer las luchas que tengas si no es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice ayayay? ¿Quién dice algo? No digan ayayay, porque el Señor nos está hablando en esta noche. Amén. Ese es el gobierno. Entonces es para obedecer, ese cambio de gobierno es para obedecer. Ese es el primer acto de obediencia. El primer acto de obediencia de un nuevo es creer en Jesucristo. Lo primero que tiene que hacer es creer en Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo llega a su vida, toca su corazón y empieza a haber una transformación. Bendito sea tu santo nombre. Entonces ya hemos visto varios puntos interesantes. Los expatriados, número 1. La presencia de Dios, número 2. La Santísima Trinidad interviniendo en todo perfecta armonía para rescatarnos de las garras del enemigo, número 3. Obedecer, número 4. Y el número 5, que es ya para ir concluyendo, también nos aparta para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es lo más hermoso y maravilloso, para ser rociados por la sangre de Jesucristo, mis queridos hermanos. Es una relación de la continuidad del pacto sacrificial del Antiguo Testamento con la iglesia del Nuevo Testamento. La sangre denota muerte de una víctima. Es necesario siempre que haya derramamiento de sangre para que haya remisión de pecados. Entonces la sangre de Jesucristo rociada, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Qué denota? Esto nos lleva un poco al Antiguo Testamento, a los sacrificios del Antiguo Testamento, ya lo hemos estudiado. Entonces en el Antiguo Testamento estaba el sacerdote, ustedes saben, llegaban los judíos con su cabrito, con su becerro, con su tórtola, porque Dios le dijo a Abraham que así debería ser el pacto de Abraham, el pacto de Moisés. Entonces él le dijo, bueno, usted es una persona de muy bajos recursos, no tiene para comprar un cabrito, pues vaya al monte, case una tórtola y tráigala. De todas formas tiene que haber muerte, con lo que sea, pues tiene que haber muerte y derramamiento de sangre. Entonces todos ellos iban una vez al año, había todo este sacrificio, el sacerdote entraba al lugar santísimo, derramaba la sangre en el propiciatorio, y esto era la remisión de los pecados de aquellos que traían los animales, ¿cierto? Los perdonaba. Pero el otro año, este mismo fulano, pongámosle un nombre, ojalá no le diga a alguien que esté aquí adentro, pongámosle Joaquín, por ejemplo, un nombre que me gusta, siempre lo menciono, pobre Joaquín. Entonces Joaquín al otro año traía otra vez, que mi hermano Joaquín, él sabe que a veces lo pongo acá, por ejemplo, en Bogotá, traía la tortolita, la sacrificaban, derramaban la sangre y le perdonaban los pecados a Joaquín. Al otro año, ¿qué pasaba con Joaquín? Él seguía pecando, volvía a traer la tortolita y dele hasta que Dios dijo, no más, esto se volvió una vagabundería, peque y dele y nada, aquí no hay cambio. ¿Hasta que qué? Entonces dice que nosotros fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces esto es la continuidad del pacto del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, que somos nosotros la iglesia, y nosotros ya no tenemos que ir cada año delante del sacerdote allá a hacer un sacrificio, porque Jesucristo murió por todos los que en Él creen. Hubo un derramamiento de sangre único, no hay más derramamiento de sangre. Jesús no se va a volver a subir a la cruz, Él no se va a volver, ya se subió una vez a la cruz por todos, y el que cree, entonces esa sangre viene a ser rociada y somos perdonados de nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios por lo que nos habla la palabra.
Entonces tú ya no tienes que ir delante del sacerdote, ni nada de eso. Tú tienes de entrada directa al Padre, y ahí vas y le pides perdón. Él ya te perdonó por los pecados pasados, presentes y futuros, pero tú tienes una carne, no hablando de la carne como el cuerpo, sino una naturaleza que a veces nos lleva a cometer algún pecado, alguna falta. Entonces vamos y pedimos perdón, ya nos roció con su sangre. Entonces Él es la propiciación, Él es el que nos redimió. En Él se cargó todo el pecado de la humanidad y ya nosotros somos perdonados. Amén. Entonces, dos versículos estamos avanzando esta noche. Eso es maravilloso, es estudio bíblico, y a la vez nos fortalece, nos llena de ánimo todo esto que el Señor nos habla cada sábado, cada jueves en los devocionales también. Hebreos 9:22 va a decirnos algo referente a lo que ya hemos hablado. Hebreos 9:22 está ahí atrasito. Está ahí atrasito. En Hebreos 9:22 dice la palabra de Dios, y casi todo es purificado. Muy claro lo que dice el texto. Casi todo es purificado según la ley, con sangre todo, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón, no hay rescate. Jesús te perdonó. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo dijo estando en la cruz. Siempre tuvo que haber derramamiento de sangre. Ya Jesucristo lo hizo, ya no hay más. Solo una vez fue a la cruz, no va a volver a subir. Siempre desde el plan inicial debía haber derramamiento de sangre. Desde el primer pecado que se cometió en la humanidad con Adán y Eva, hubo derramamiento de sangre. Si vamos al Génesis, ellos pecaron, acordémonos. Después Dios se paseaba en el huerto y dijo: venga, Adán, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Eva, ¿qué pasa? Se me esconden, y aparecieron luego con hojas de parra tapándose sus partes nobles, más específicamente sus genitales. Entonces Dios les dijo: pero ¿quién les enseñó? Ya había entrado pecado en ellos, y al entrar pecado entra vergüenza delante de Dios. Entonces Dios, en una conversación que tienen ellos ahí en el Génesis, los viste, les pone un vestido de pieles. Si hubo pieles para el vestido de Adán y Eva, tuvo que haber un animal muerto, derramamiento de sangre. La palabra de Dios es perfecta, no se equivoca. Nosotros a veces sí, es perfecta, va y da al blanco. La palabra de Dios sí, y siempre dará el blanco, Entonces Jesucristo lo hizo todo. Jesús, el mediador del nuevo pacto que estamos hablando, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Hebreos 12:24 dice que a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que es otra referencia al Antiguo Testamento. Caín y Abel, la muerte, el primer asesinato, hubo derramamiento de sangre, y ya después vamos, si el cielo lo permite, a estudiar. Esa historia es maravillosa. El primer asesinato aconteció allá, y otros primeros pecados. Entonces, mis queridos hermanos, somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El apóstol cierra el versículo diciendo: gracia y paz os sean multiplicados. Es una palabra de aliento, debemos dar gracias. Es una palabra de ánimo por Jesucristo que nos redimió. Es una palabra que nos reconforta porque somos ciudadanos del cielo, somos peregrinos y le pertenecemos a Él. Es una bendición los que estamos
los que nos escuchan, los que creímos, porque somos parte de esta familia tan maravillosa que es la familia de Dios. Nos hizo hijos, nos hizo coherederos con Jesucristo y nos dio la vida eterna. ¿Qué nos queda? Dar gracias, como dice el apóstol cerrando el versículo, gracia y paz sean multiplicadas. Nos queda dar gracias siempre. ¿Por qué? Porque somos amados por el Señor, nos escogió. Y si estás hoy aquí o si estás viendo este mensaje, no es casualidad, no es que de pronto, es que Él te trajo, porque Él te enlaza con sus lazos de amor y te trae, te habla al corazón, te habla a la conciencia y empieza a mover y a mover y a mover y a hervir una obra en tu vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios, mis queridos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Ya para concluir, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Hoy hemos caminado por la Biblia de una manera impresionante y a la vez maravillosa. El Señor a veces se encarga de llevarnos por todos estos versículos tan hermosos. Primera de Tesalonicenses también lo encuentran ahí más atrásito donde estamos, o para mayor exactitud entre Génesis y Apocalipsis encuentran segunda de Tesalonicenses capítulo 2, segurito, eso lo van a encontrar entre Génesis y Apocalipsis. Está delante de Colosenses, luego primera y luego segunda. Ahí ya llegamos. Dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos siempre dar gracias. La fe en la palabra de Dios. Gloria a Dios, Santo de Israel, por esta hermosa palabra que nos has dado. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, bendito Padre. Bendito seas, Santo de Israel, alabado sea tu santo nombre, glorificado seas, Padre Celestial. Permítenos continuar la próxima semana, el próximo sábado, si no nos ponen algún impedimento, para reunirnos con esta hermosa palabra y enseñanza que tú nos estás dando. El versículo 3 que sigue en adelante, y 4, quizás 5, hasta donde tú nos lo permitas. Padre eterno, te alabamos, pongámonos de pie para alabar su santo nombre, para darle gracias por la palabra de Dios que nos ha dado esta noche. Vamos, arriba todos, como si estuviéramos felices y contentos por lo que el Señor nos ha entregado en esta noche. Padre eterno, te alabo, te glorifico y te exalto, te doy la gloria, la honra y el poder. Santo de Israel, gracias por esta palabra, gracias por lo que nos habla. Fuimos escogidos según tu presencia, la Santísima Trinidad, Dios Padre, el Espíritu Santo de Dios, Dios Hijo, todos se encargaron de traerme a tus pies, de traernos a ti, Santo de Israel. Es un privilegio estar acá, Señor Dios Santo, para obedecer, para creer en el Señor Jesucristo, porque creímos en Él, creímos en tu Hijo, Santo de Israel, y nos das estos privilegios tan maravillosos y tan excepcionales que no merecemos. Nosotros no hacemos nada, todo lo haces tú, mi Santo de Israel. Gracias, Rey eterno, por seguir el pacto, Señor Dios Santo, con nosotros, con tu iglesia, la continuidad del pueblo de Israel. Somos nosotros, tu iglesia, la continuidad del pacto, mi Rey eterno. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos la gloria, la honra y el poder. Bendito Padre, Señor Dios Santo, estampa esta palabra en los corazones de los que nos están escuchando, de los que están aquí presentes. Séllalos, bendito Padre, como dice tu texto,
visto por el sello del Espíritu Santo de Dios, como dice tu santa palabra. Tócalos, bendito Padre. Espíritu Santo de Dios, muévete con autoridad y poder en este lugar. Muévete, tócalos, bendito. Háblales, susúrrales al oído, enlázalos con lazos de amor y enamóralos de ti, mi Rey. Cambia sus vidas, transfórmalos en el